Hay una imagen que a menudo viene a la mente al hablar de la familia Carrisi. Una vasta finca, el sol de Apulia calentando los olivos centenarios y esa voz potente, la de Albano, que parece llenar cada rincón de Cellino San Marco. Pero si se mira con atención, más allá de la puerta de esa villa conocida en todo el mundo, hay una sombra que se mueve en dirección opuesta y obstinada. Es un hombre con la mirada puesta en la India, en el Himalaya, en tierras donde el apellido Carrisi no abre puertas, sino que se desvanece en el viento. Ese hombre es Yari. Durante años nos hemos preguntado cómo es posible que el hijo, heredero natural de un imperio construido sobre la música y la tierra, haya elegido vivir casi como un fantasma, lejos de los focos que iluminaban cada respiración de sus padres. ¿Qué impulsa a un hombre a poner miles de kilómetros entre él y sus raíces? ¿Es simplemente la sed de aventura o una forma extrema de autodefensa? Quédense conmigo, porque hoy no solo arañaremos la superficie de una historia ya escrita. Hoy nos adentraremos en las profundidades del silencio que Yari Carrisi construyó a su alrededor como una fortaleza. Un silencio que grita mucho más fuerte de lo que nuestra imaginación puede siquiera concebir. Esta no es solo la historia del hijo de un artista que decide no cantar, es la historia de una herida que nunca ha sanado, un profundo abismo que ha dividido el destino de una de las familias más queridas, envidiadas y discutidas de toda la historia de Italia. ¿Cuántas veces hemos contemplado las sonrisas de Cellino San Marco y creído que todo había vuelto a su sitio? Sin embargo, tras esas hileras de vides y esas canciones que han recorrido el mundo, se esconde un equilibrio precario, alterado para siempre por una noche de enero en Nueva Orleans que cambió las leyes del tiempo para los Carrisis. Yari no eligió la distancia por capricho, ni por un espíritu de rebeldía adolescente. Lo hizo para sobrevivir a un legado que se había convertido en una carga, un apellido que pesaba como una maldición y un dolor que, en esa casa, nunca encontró paz. Lo que están a punto de escuchar es el relato de una huida necesaria, de un hombre que tuvo que perderse en las brumas de la India y los senderos del Himalaya para evitar ser aplastado por el peso de verdades que nadie se ha atrevido a decir en voz alta. Hablaremos de enfrentamientos silenciosos, de miradas perdidas entre padre e hijo, y de esa búsqueda incesante de una hermana a quien quizás solo él comprendía de verdad. Precisamente porque este es un viaje del alma, delicado y poderoso a la vez, les pido que se tomen un momento, antes de descubrir juntos el secreto de su distanciamiento y los detalles de esta autodefensa emocional, les animo a suscribirse al canal y activar la campanita. Historias como esta, impregnadas de vida real, resiliencia y misterio, merecen ser escuchadas con calma, respetando cada matiz hasta la última palabra. ¿Están listos para cruzar ese umbral y descubrir qué hay más allá del mito de Albano y Romina? ¡Comencemos! Crecer en Cellino San Marco no es como crecer en ningún otro lugar. Significa formar parte de una leyenda viviente. Mientras sus compañeros vivían vidas normales, Yari vio cómo su hogar se transformaba en una sesión fotográfica perpetua. A un lado, el patriarca, Albano, el hombre que construyó un reino con el poder de su voz. Al otro, Romina Power, el alma etérea, la conexión con Estados Unidos y una espiritualidad diferente. En el medio, un niño que buscaba su voz en un coro demasiado fuerte, pero la verdadera fractura, la que cambió el eje de su existencia, tiene un nombre que aún acelera el pulso: Ilenia. La muerte de su hermana no fue solo una tragedia nacional, fue el fin del mundo para Yari. Él y Ilenia eran cómplices. Compartían la pasión por los viajes, por el descubrimiento, por esa libertad que en Cellino siempre parecía un poco reservada. Cuando ella se desvaneció en Nueva Orleans, algo en Yari se rompió para siempre. No fue solo el dolor de la pérdida,
sino el inicio de un conflicto público y privado entre sus padres, lo que hizo que el ambiente en casa fuera irrespirable. ¿Cómo puedes quedarte cuando cada rincón de esa finca te recuerda lo que se ha ido? ¿Cómo puedes vivir bajo el escrutinio de los medios que especulan sobre tu mayor dolor? La distancia, para Yari, se convirtió de repente en la única escapatoria de la locura. Pero, ¿es realmente posible escapar de la propia sangre? ¿O el viaje a Oriente fue simplemente una forma de buscar a Ilenia en cada rostro extranjero que encuentra? La tensión entre el deber de ser un Carrisi y la necesidad de ser simplemente Yari estaba a punto de estallar, llevándolo a tomar decisiones que dejarían a su padre sin palabras. El momento de la verdad llega cuando te das cuenta de que ya no puedes mediar entre quién eres y quién los demás quieren que seas. Para Yari, ese momento coincidió con la comprensión de que el dolor de sus padres se estaba volviendo insoportable. Imaginen la escena. Por un lado, un padre que nunca dejó de lidiar con la realidad, arraigado en la tierra y la tradición. Por el otro, una madre que buscaba respuestas en una dimensión espiritual, casi metafísica. Yari se encontró en medio de una guerra fría emocional que había durado décadas. Sus declaraciones públicas en los últimos años han sido como pequeñas piedras arrojadas a un estanque en calma. Palabras que revelaban una relación compleja con Albano, de respeto pero también de gran distancia ideológica. La decisión de Yari de no seguir los pasos musicales de su padre en el sentido tradicional, prefiriendo el misticismo, la música clásica, las peregrinaciones y, en ocasiones, una vida casi monástica, fue su rebelión silenciosa. No gritó, no armó escándalos sensacionalistas, simplemente se alejó. Eligió el desierto, eligió las montañas, eligió ser un viajero del alma. Y sin embargo, en cada entrevista, se percibe el vacío dejado por Ilenia, un vacío que lo une a Romina de forma visceral, casi excluyendo todo lo demás. Es un clímax de emociones reprimidas, donde el deseo de pertenencia choca con la necesidad vital de independencia. Es la historia de un hijo que ama demasiado como para quedarse y que debe perderse en el mundo para encontrar al menos un trocito de sí mismo, lejos de ese apellido que es a la vez un honor y una maldición. Si esta historia te toca el corazón, deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de escapar de todo para encontrarte a ti mismo? Las consecuencias de este exilio voluntario son visibles hoy en un hombre que parece haber encontrado su propia paz, pero que sigue siendo una figura enigmática. Yari Carrisi ya no es el hijo de, sino un artista y pensador que ha transformado la distancia en una forma de arte y supervivencia. Sus esporádicos regresos a Apulia nunca representan un retorno a las viejas dinámicas, sino el reencuentro de un hombre nuevo con sus raíces. La transformación es profunda. Lo vemos colaborar con su madre, compartiendo con ella viajes y proyectos espirituales, casi formando un frente común en busca de luz tras la sombra de la tragedia de Nueva Orleans. Su relación con Albano sigue siendo una base de respeto mutuo, pero marcada por caminos vitales diametralmente opuestos. La resolución de esta historia no reside en un abrazo dramático ante las cámaras, sino en la dignidad de un hombre que ha decidido no vender su dolor al mejor postor. Yari nos enseña que se puede honrar a la familia incluso lejos, que el amor no implica necesariamente proximidad física, sino comprender el destino de los demás. Su historia demuestra que, a veces, la única manera de proteger el amor de los seres queridos es poner un océano entre ellos, evitando que los malentendidos consuman lo que queda del vínculo. En definitiva, la historia de Yari Carrisi nos habla a todos. Nos habla de la resiliencia necesaria para sobrevivir a una pérdida devastadora y de la fuerza necesaria para perdonar las faltas de los padres. Es una poderosa moraleja. No estamos obligados a vivir la vida que otros han escrito para nosotros, incluso si esos otros son gigantes en nuestra historia personal. Perdonar no es olvidar,
sino comprender que cada uno procesa el duelo lo mejor que puede. Yari eligió el camino del peregrino, buscando la paz en lugares lejanos para, quizás, algún día, poder regresar a Cellino y ver aquellos olivos sin sentirse agobiado. Es una lección de empatía y coraje. Si esta historia te ha ayudado a ver a la familia Carrisi desde otra perspectiva, te pido que apoyes el canal. Suscríbete, activa la campanita para no perderte futuras revelaciones y, si puedes, considera hacer una pequeña donación para ayudarnos a continuar con esta calidad de narración. Pero antes de irnos, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Pueden decir que realmente se han encontrado a sí mismos si no se han enfrentado primero a los fantasmas de su pasado? Cuéntenme qué piensan en los comentarios. Los leo y respondo a todos. Gracias por acompañarnos en este viaje al alma de Yari.